Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos de los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Supremacía constitucional. Este tema de supremacía constitucional apareció de repente, como salido de la manga de un mago jurídico. El 5 de febrero de 2024 se presentaron por el expresidente 20 reformas constitucionales que se han ido aprobando, pero en ninguna de ellas mencionaba la supremacía constitucional. Por lo que este 23 de octubre de 2024 se dio a conocer por parte del Senado que se presentó esta iniciativa llamada supremacía constitucional. Por lo que ahora ya tenemos una reforma más a las 20 que teníamos de las reformas constitucionales que están transformando al país, pero para lograr que el partido que nos gobierna tenga un control político y jurídico del país de forma total. Si fuéramos gobernantes, este escenario estaría perfecto para nuestros gobiernos, ya que nadie podría pedir la transparencia del gobierno o solicitar que se resuelvan problemas sociales, ya que el Estado tendría todo a su favor, es decir, tendría el control del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Increíble escenario si fuéramos gobernantes. Cualquier decisión correcta o incorrecta la podríamos realizar, como sería gastar el dinero en lo que pensáramos es necesario para el país, crear leyes que, aun violando derechos humanos, deberían ser respetadas por los ciudadanos, lograr la militarización del país sin observar primero la capacitación del ejército en derechos humanos. Por cierto, debería ser importante antes de haber militarizado el país haber creado protocolos de detención sin uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares, para que una vez detenidos los probables responsables fueran entregados a ministerios públicos, pero no existió esta capacitación. No observamos tampoco cómo mejorar la educación, porque teniendo el poder del poder ejecutivo, legislativo y judicial, no tendríamos que tener que hacer esto, tampoco podríamos observar la salud pública, cómo mejorarla, tampoco tendríamos que escuchar a los ciudadanos, porque si llegan con problemas sociales diríamos que van en contra de una buena imagen del gobierno, van en contra del gobierno. Por lo que estos son solo algunos ejemplos de que si fuéramos gobernantes podríamos hacer lo que quisiéramos, sin importar las consecuencias jurídicas o políticas, ya que tendríamos el control político y jurídico de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lamentablemente, solo unos cuantos llegan a ser gobernantes, y la mayoría de los 135 millones de ciudadanas y ciudadanos dependemos de su guía jurídica en la Constitución y las leyes, sus acciones, sus aciertos, sus equivocaciones, por lo que a veces tratar de entender sus decisiones que van encaminadas a que no exista oposición, no existe tampoco un tipo de medio jurídico en contra ahora de reformas constitucionales que borran derechos conquistados de generaciones pasadas. Es algo muy triste, o debería ser algo muy triste para cualquier mexicano o mexicana que depende de esta constitución, de las leyes, para vivir en un país sin usar la violencia, es decir, usando el Estado de Derecho. Pero estos legisladores, gobernantes, son muy buenos en la política, hay que reconocerlo, porque hacen ver que esta reforma de supremacía constitucional como algo bueno, pero en realidad es malo para el ciudadano común, ya que para el gobernante es el poder total de hacer lo que crean conveniente de forma legal para que lo obedezcan los ciudadanos y ciudadanas. Es muy triste, porque en 2024 deberíamos estar hablando de que la Constitución se adaptara más al marco de derechos humanos en sus artículos constitucionales para que reflejaran lo que establece los tratados internacionales en derechos humanos de los que México es parte, o de las sentencias que ha tenido México a lo largo de los años porque fueron en contra del país por haber violado derechos humanos a algún mexicano o mexicana. De eso se trataba una transformación, de lograr tener un mejor país. Y qué mejor que en la Constitución se estableciera esto, en las leyes,
que fueran encaminadas para lograr lo que se establece en los tratados internacionales de derechos humanos y observar cumplimientos de las sentencias de derechos humanos de las que el Estado mexicano ha sido parte. Por lo que los políticos, los gobernantes, debieron observar estas ideas tan básicas para lograr el mejor país del mundo en base a políticas de derechos humanos. Pero al parecer lo único que les importó es lograr conservar el poder jurídico y político por lo menos otros 70 años, como lo fue el partido de la década pasada que lo logró. No les importó a este partido lograr establecer un Estado de Derecho en base a una política que fuera de derechos humanos, porque si fuera de esa manera el partido que nos gobierna podría perder elecciones o podría existir alternancia de partidos en las elecciones federales en el futuro. Los 135 millones de mexicanas y mexicanos dependíamos de esa transformación para el bien del país, pero no en base a una política que diga todo lo que no se debe de hacer en el marco jurídico, es decir, que diga esa política que están siguiendo lo que quiere el pueblo. Pero si se observa detenidamente, los cambios de reformas constitucionales como este de supremacía constitucional solo es para lograr un poder absoluto del poder político y jurídico del país. Hace mucho tiempo que los mexicanos y mexicanas esperábamos ese cambio verdadero para el país. Desde que ganó el partido en alternancia en el año 2000, 2012, 2018, que cada sexenio, con el pretexto que los gobiernos anteriores no hacían un buen trabajo, ellos no podían hacer un buen trabajo en los 6 años que duraba su sexenio, por lo que no había grandes cambios para poder dar solución a los problemas sociales. Pero por lo menos esos sexenios respetaron al Poder Judicial, a la Constitución, en cuanto a que nunca establecieron esta figura monstruosa de la supremacía constitucional. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, supremacía constitucional. En el año de 2011, México vivió uno de los mejores años, o si no el mejor en materia de derechos humanos, ya que por primera vez fueron reconocidos en el artículo 1 de la Constitución mexicana. Fue increíble esta reforma constitucional. Todos los juristas hablaron de ella porque a partir de una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, en ese caso se demandó a México por la desaparición forzada por parte de las fuerzas militares. La Corte Interamericana le dio la razón a los familiares del señor Radilla Pacheco y en esa sentencia se estableció que México tenía la responsabilidad, por lo que a partir de esa sentencia se reformó el artículo 1 de la Constitución, en donde se dice que ahora va a observar los derechos humanos y las garantías para todos los mexicanos y mexicanas. Increíble momento que se vivió en ese año en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, ya que todos los que estábamos estudiando en esos años nos sentíamos felices, teníamos mucha esperanza que México fuera por un buen camino jurídico en base a políticas de derechos humanos, que el país lograra crear presupuestos de egresos en base a derechos humanos, que los gobernantes hicieran políticas de gobierno en base a derechos humanos, que hubiera educación de derechos humanos en las escuelas públicas y privadas del país. Con esto iba a dar como resultado que no existiera tanto bullying, tanto en las escuelas como también en el ámbito social, en los trabajos, por tanto conocimiento en derechos humanos. Es decir, después de 13 años de esta reforma constitucional, estaríamos con otra forma de pensar la mayoría de los mexicanos y mexicanas del país. Pero todo esto fue un sueño legal en derechos humanos que alguna vez imaginé que fuera a pasar, pero poco a poco ha ido desapareciendo, hasta que en este 2024 los derechos humanos son desconocidos por la población y los gobiernos que han pasado también los han desconocido. Los gobernantes del sexenio anterior y este sexenio hablan de que siguen lo que les manda el pueblo,
pero este no puede hablar porque es representado por los diputados que son en mayoría del partido que nos gobierna. ¿Por qué sucedió esto? Por la política, logrando que con los programas sociales mucha gente votara, si no es que la mayoría de la gente votara por este partido, por estos diputados que son los que ahora nos representan a los mexicanos y mexicanas, por lo que la gente les dio su voto de confianza. Sí, fue una forma muy inteligente de lograr los votos para cumplir con el requisito de la democracia para poder ganar, pero lo que no se les debería olvidar a estos gobernantes que les dieron su confianza, también a los legisladores, es que deberían tomar las mejores decisiones para el país. En este caso, debió ser un Estado de Derecho en base a derechos humanos y no en base a esto que llaman supremacía constitucional. Insisto, si fuéramos gobernantes, la supremacía constitucional sería increíble para nuestros gobiernos. Nadie podría decir ni pío sobre alguna reforma constitucional, aún violando derechos humanos, como sería el caso de una reforma constitucional que diera paso a la pena de muerte en el país. Pero no todos tenemos la suerte de ser gobernantes en esta vida, por lo que los gobernantes debieron pensar que en este caso están trabajando para el pueblo, como ellos mismos lo dicen, y la mejor opción era gobernar en base a derechos humanos para que este y los próximos gobiernos tuvieran una base, un objetivo de lograr brindar derechos humanos a la mayoría de la población, además de estar capacitando a todo su personal en base a derechos humanos. Pero al parecer, lo que tanto lucharon por cambiar, al llegar al gobierno se les olvidó, creando esta figura de supremacía constitucional que este 27 de octubre debe estar siendo aprobada por la Cámara de Diputados para su ratificación. Por cierto, es domingo, el 27 de octubre. ¿En qué consiste la supremacía constitucional? Consiste en reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución mexicana, que van a establecer que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Como vemos, con esta reforma logran tener un poder absoluto jurídico-político los gobernantes, después de haber desarmado al Poder Judicial, ahora con jueces votados, que de paso serán del partido político que nos gobierna, por lo que, como vemos, el partido que nos gobierna va a tener el total político y jurídico en el país. Toda esta reforma de supremacía constitucional se debió a que hace unos días se emitió una notificación de un amparo que solicitaba al Poder Ejecutivo eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, porque en el amparo se mencionaba que en el procedimiento de reforma al Poder Judicial, es decir, en la legislación que se hizo, en ese procedimiento existieron violaciones legislativas, en el sentido que no había quórum todo el tiempo, de que se cambió de sede, de que no se había podido discutir con el tiempo suficiente en las legislaturas locales, por lo que existe doctrina de la Corte en materia de vicios del procedimiento legislativo. El Poder Ejecutivo, en lugar de obedecer este amparo, solicitó al Senado para que no obedeciera este amparo, por lo que, al contrario, el Senado mencionó que no tenía que obedecer este amparo para que no sucediera la figura de desacato. Días después, un senador presentó una iniciativa de supremacía constitucional para que nunca vuelvan a emitir un amparo en contra de una reforma constitucional, aún teniendo vicios de forma legislativa, como fue en este caso el de la reforma judicial. Sin duda,
la política venció al derecho, con los jueces que ahora serán votados, que seguramente van a ser del partido político que nos gobierna, es decir, los que ganen. De esta forma constitucional, en las próximas generaciones, ahora con esta nueva reforma llamada supremacía constitucional, nadie podrá objetar una reforma constitucional en el futuro. También con la eliminación de los órganos autónomos como el INAI, ya no va a existir una transparencia en el gasto público, por lo que los próximos gobiernos van a tener un control total político y jurídico, teniendo la opción de hacer lo que mejor ellos piensen, pero no en base a derechos humanos. Esos derechos humanos que deberían estar en la Constitución, que deberían estar en las leyes, que deberían estar en educación pública, tanto de nivel primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, también para la población en general, para los gobernantes, para los legisladores, ahora para los señores del Poder Judicial también, para que de esta manera pudiéramos tener un país con 135 millones de mexicanos y mexicanas, en donde todos pudiéramos buscar el bien común en base a derechos humanos. De eso se trataba una verdadera transformación, pero tal vez a nuestros bisnietos les toque una transformación para el bien del país en base a derechos humanos y no solo en base a que los gobernantes en turno logren el poder total político y jurídico. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre supremacía constitucional. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por los gobernantes en turno. Hasta la próxima.